La palabra, ¿no es cierto? Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestra conferencia misionera 2021. Es un gozo para nosotros, como pastor, poder compartir la palabra de Dios y edificarnos por medio de ella, también poder saber lo que Dios quiere para nosotros como iglesia en cuanto a su obra misionera, su plan de evangelización mundial. Y hoy vamos a ver algo más práctico, cómo llevar a cabo de manera tangible, práctica, todo esto que hemos visto las 2 semanas pasadas. Entonces, damos gracias al Señor por este tiempo de conferencia y en específico, como hemos dicho, poder observar en la palabra de Dios el tema de las misiones, muy importante, como hemos dicho, uno de los pilares importantes de la iglesia, el evangelismo. Hemos observado cómo el Señor nos muestra su plan mundial de las misiones a través del Salmo 67. Recuerda, hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de cómo Dios desde el Antiguo Testamento comienza a revelar hasta dónde quiere llevar la salvación, hasta dónde quiere llevar su camino. Y Él lo va a hacer hasta establecer un reino de adoradores. Eso vimos en el Salmo 67. Debemos anhelar, recordando un poquito lo que vimos en ese salmo, debemos anhelar que las personas conozcan la salvación que hay en Jesucristo. Y para quizás refrescar nuestra memoria acerca de la salvación, debemos hablar del Evangelio para hablar de la salvación. Es un sinónimo. Salvación, Evangelio son prácticamente sinónimos. Pero ¿qué es el Evangelio? Es algo que no hemos refrescado mucho y quisiera refrescarlo para que lo tengásemos todo mucho más claro. El hecho de cuál es el mensaje que la iglesia tiene que anunciar a estas naciones. Y este mensaje tiene que ver con la salvación que hay en Cristo Jesús, específicamente de los pecados de las personas. Eso es lo que el Señor nos demanda anunciar a las personas. Esas son las buenas noticias. Dios está dispuesto a perdonar la maldad nuestra por medio de el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Ese es el centro del Evangelio. Ahora, esta salvación que Dios está dando gratuitamente no es automática. Es decir, Dios demanda que todas las personas en todo lugar se arrepientan. Las personas necesitan reconocer su maldad ante Dios y entregarse a Jesucristo como su Señor para ser perdonados en Cristo y ahí comenzar a seguir a Cristo. Es también, y recordando un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, el Evangelio es también una invitación a seguir a Jesús. El Señor Jesucristo muchas veces dijo, sígueme, sígueme. Mandato, sígueme, una ordenanza. Porque es un camino, no es que el Señor nos salva y nos deja, sino que nos salva para Él, para su gloria y empezamos a caminar con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí parte nuestra tarea, nuestra misión, enseñarle a las personas que solo hay salvación en Jesucristo. Debemos también anhelar el hecho de que Dios sea exaltado por todas las naciones. Debemos tener un celo por Dios en ese sentido. Debemos anhelar que Dios sea el primero, que la gente no adore otras cosas que no sea Dios. Es lo que nos mostraba el Salmo 67. Y es lo que debe reflejar también, no solo Israel debió haber reflejado en su tiempo, sino que también la iglesia debe reflejar el hecho de que necesitan adorar a Dios. Dios debe ser exaltado, debe ser honrado, debe ser glorificado por todas las naciones de la tierra. Eso es lo que vimos también. Dios nos ha hecho testigos suyos para llevar el Evangelio de Jesús a todas las personas de este planeta. Observamos también Mateo 28, nos quedamos ahí. Observamos también Mateo 28, 17 al 20, la semana pasada, y el Señor nos enseña que esto tiene que ver también con hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que Dios nos ha enviado a las naciones no solo a anunciarles esta salvación, sino que también guiarles para que puedan ser seguidores de Jesucristo. Esa es también nuestra tarea.
Y el mismo texto nos explicaba cómo hacer discípulos a las naciones. Está implícito el hecho de que primero necesitan entregarse a Cristo. Pero el texto decía explícitamente que debemos ir a las personas, decía, y yendo. También dice que debemos bautizar a estas personas y dice también que debemos enseñarle todo lo que Jesús ha mandado, es decir, la palabra de Dios. Ahora bien, hay dos cosas que los creyentes debemos saber, queridos hermanos. El trabajo evangelístico, por supuesto, comienza en casa, comienza en cada hogar nuestro. Cada uno de nosotros es responsable de llevar a Cristo o llevar a nuestros familiares a Cristo, nuestro entorno, también vecinos, amigos, etc. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo alcanzaremos las naciones? Porque cada uno de nosotros tiene un rango limitado. Estamos dentro de Santiago y vamos a alcanzar personas dentro de Santiago en nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esas naciones en donde Dios nos está mandando ir? Por un lado, cada uno de nosotros no viaja todos los días a China o a la India o a Colombia. No es un viaje que hagamos todos los días para compartir el Evangelio en aquellos lugares. Entonces, hoy vamos a ver la forma práctica para poder hacer no solo discípulos a nuestro entorno, sino a las naciones. Este tema le hemos llamado las misiones, nuestra tarea, así le hemos llamado. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos enseñe su palabra. Bien, queridos hermanos, gracias Padre por este tiempo, por permitirnos aprender su palabra, enseñarnos lo que usted quiere que hagamos en anunciar la salvación que hay en Cristo Jesús, en desear que las personas solamente le adoren a usted. Pero también pedimos, Señor, de que nos enseñe hoy en día la forma práctica de poder hacer esto concreto como iglesia, Señor, y también nos ayude a ir cambiando nuestro corazón conforme a sus propósitos, Señor, a dejar el orgullo, el egoísmo, la falta de amor, la falta de obediencia, el miedo al hombre. Ayúdanos, Señor, a vencer todas esas cosas que no nos permiten avanzar en el plan en cual tú nos has puesto, Señor, en la ordenanza de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a poder serle fiel con esto también, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Hechos 13, por favor. Hechos 13. Vamos a estar ahí en el libro de los Hechos. Hechos 13, versículos 1 al 3. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Como hemos dicho al principio, la iglesia tiene el propósito de que las personas conozcan a Cristo y Dios pueda ser glorificado por lo que es y lo que ha hecho. Hoy en día, el Señor nos ha enviado con el poder del Espíritu Santo para ser discípulos a todas las naciones. Esta misión que Dios nos ha dado no se puede ver al final de los evangelios. Cuando el Señor resucitó, Él dio estos mandatos, específicamente este mandato también de hacer discípulos a todas las naciones,
hasta lo último en la tierra, y es ahí donde el Señor da este mandato específico de ir a las naciones y anunciar la salvación y hacer que puedan ser bautizados y que puedan aprender la palabra de Dios. Entonces, es en ese punto de la historia en donde el Señor da este mandato específico, luego de su resurrección. El cómo es que la iglesia llevó a cabo este mandato se puede observar en el libro de los Hechos. Hacemos un paréntesis importante acá, hacemos un paréntesis antes de entrar al libro de los Hechos, porque la palabra de Dios no solamente nos enseña principios teológicos, nos da mandatos, nos da promesas, la palabra de Dios, sino que también muchas veces nos muestra la manera práctica de ejercer estos principios, estos mandatos y confiar en estas promesas que el Señor ha dado. Entonces, podemos decir, por ejemplo, el libro de Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración, dice. Santiago 5:13. Entonces, Dios en ese pasaje, en ese ejemplo, nos lleva a tomar acciones prácticas en nuestras vidas si es que estoy afligido. ¿Sí? También podemos ver el mismo caso de Mateo 28. Es un caso perfecto para esto, en donde Dios nos dice el mandato, debemos hacer discípulos, pero también nos dice cómo practicar este mandato. Es decir, debemos ir, bautizar, enseñar la palabra. Entonces, de la misma manera, Dios nos muestra un ejemplo supremo de cómo cumplir nuestra tarea misionera. Entonces, vamos a ver el cómo la iglesia practica lo que Dios ya ha mandado. El libro de Hechos, para introducirnos un poco en la historia de Hechos, fue escrito por Lucas, el médico amado, hacia un noble que se llama Teófilo. Aparece ahí en Hechos 1:1. Una fecha probable para la escritura de Hechos fue el año 61-64 después de nuestro Señor Jesucristo. Y este tratado comienza con los apóstoles esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que iba a venir para investirlos de poder y ellos pudiesen llevar a cabo la obra que el Señor les estaba demandando, o la Gran Comisión, como aprendimos la semana pasada. Hechos nos muestra, Hechos de los Apóstoles, muestra cómo es que el Evangelio se va esparciendo alrededor de todo el mundo, partiendo por Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Por lo tanto, una forma de dividir Hechos es ver cómo iba el progreso del Evangelio por aquellos lugares. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces es un progreso regional por cómo el Evangelio iba avanzando. Esa es una forma de poder dividir el libro de Hechos. Nuestro versículo se encuentra en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, que acabamos de leer. Dice el versículo 1 y la parte primera del 2, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Sí? Lo cortamos ahí porque vamos a ver la primera parte hasta ahí. Entonces, en estos pasajes encontramos un ejemplo palpable acerca de cómo la iglesia local se involucró en enviar siervos que hicieran discípulos a todas las naciones. Lo primero que podemos notar es que aquellos hermanos mencionados se están congregando en Antioquía, la iglesia que estaba en Antioquía. Esta ciudad estaba ubicada ahí, en la Flecha Negra. Era bastante grande, de hecho es una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Se dice que fue la tercera más grande del Imperio Romano. Hoy en día Antioquía se encuentra en Turquía, ese sería el lugar actual. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿cómo es que se fundó esta iglesia en Antioquía? Es una gran interrogante en la cual también Dios quiere que lo sepamos por medio de su palabra. Vamos por favor a Hechos 6:7, vamos a ir leyendo Hechos juntos para ir viendo cómo es que se fundó esta iglesia.
Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hasta acá encontramos que la iglesia de Jerusalén, otra iglesia, la primera iglesia, luego de que llegase el Espíritu Santo y Pedro pudiese predicar el Evangelio, la primera iglesia en Jerusalén nos muestra este versículo que estaba muy contenta, todos juntos, creciendo, estaban disfrutando de una comunión, pero ¿qué pasó con alcanzar a otros? Es una pregunta que nos tenemos que hacer acá en la historia de esta otra iglesia en Jerusalén. No nos dice el texto si ellos tenían planes de salir a evangelizar al mundo. No nos dice si la iglesia de Jerusalén pensaba en esto o no. Pero el hecho es que luego de este pasaje vino una persecución contra la iglesia de Jerusalén, contra los cristianos que estaban en Jerusalén. Acompáñenme, avance un poquito a Hechos 8.1, por favor. Vamos a ir avanzando todos juntos. Hechos 8.1. Hechos 8.1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hasta acá lo que vemos con la iglesia de Jerusalén es que, y dicen muchos comentaristas, es que estaban muy juntitos y estaban contentos con su iglesia local, estaban creciendo, estaban disfrutando de comunión, pero al parecer no estaban pensando mucho en salir, ¿sí? Obviamente porque estaban bien juntos, era cómodo y lo estaban disfrutando, pero Dios permitió que viniese una persecución a causa de la predicación de Esteban, que era uno de los diáconos, y Esteban fue un hombre, un siervo de Dios que anunció el Evangelio valientemente y fue martirizado por ello. De hecho, es lo que veíamos en ese pasaje. Los principales religiosos de la época no estaban contentos con el cristianismo. Entonces, desde ahí comienza una persecución contra el cristianismo y específicamente contra los creyentes que estaban en Jerusalén. Entonces, aún así, a pesar de este tiempo terrible de persecución, Dios lo encaminó para bien. Ahora, avance para el versículo 4 del mismo capítulo. Dice, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, estas personas que estaban siendo perseguidas, de donde Dios lo permitió, evidentemente, iban por todos lugares predicando el Evangelio de Cristo. Esta persecución ocurrió alrededor del año 45 después de Cristo, después de nuestro Señor Jesucristo, y luego Lucas, el autor de Hechos, el autor humano de Hechos, recapitula lo que ocurrió después de esta persecución. Avance un poquito al Hechos 11, un poquito más adelante. Hechos 11, versículos 19 al 21. Entonces acá Lucas vuelve a Hechos 8, pero en el capítulo 11, para mostrarnos qué pasó luego de la persecución por causa de Esteban, dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces,
Según el texto, la iglesia de Antioquía se estableció por medio de los hermanos que arrancaron de la persecución. Y estaban arrancando de la persecución. Y llama mucho la atención que Dios les permitió alcanzar un gran número de creyentes, dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Se damos gracias a Dios porque llevó esta persecución a algo bueno. Entonces Dios tenía el plan de alcanzar otros lugares además de Jerusalén. Y esa es nuestra ciudad Antioquía, donde está nuestro versículo. Entonces, volvamos a Hechos 13, por favor, queridos hermanos. Ahí creo que está muy cerquita, estamos muy cerquita. El texto sigue diciendo que en la iglesia, en Antioquía, había profetas y maestros. Esto quiere decir que había un liderazgo ejerciendo sus dones para el crecimiento de la iglesia. El oficio de profeta en este caso se refiere a una persona que expone una verdad de Dios o directamente de Dios. Esto podía ser algo que estaba en la palabra de Dios. De hecho, si uno estudia los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos anunciaban algo que ya estaba escrito, no siempre era algo nuevo, ¿sí? Entonces podía ser algo escrito o algo que Dios aún no había revelado. Y la palabra maestro nos indica una persona que tiene la capacidad de enseñar con claridad la palabra de Dios al pueblo de Dios. Es probable que todos los nombres mencionados aquí hayan sido profetas y maestros cada uno, ¿sí? El texto no nos dice quién era profeta y quién era maestro, así que es muy probable que todos hayan tenido estos roles en la iglesia, estos dones. Hoy en día ha habido un cambio respecto a esto. El oficio o el don de profeta no es un don que haya perdurado hasta nuestros días. La razón de esto es que este don y el de apóstol, como los 12 apóstoles, fueron parte del fundamento de la iglesia, como nos explica la palabra de Dios en Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, al tener la escritura completa, como en estos días, tener el canon completo de todos los libros que el Señor ha dado como revelación, y ya no tenemos nuevas revelaciones, este don no fue más dado por Dios. De hecho, como dice el pasaje, fue parte del fundamento de la iglesia. Los dones que Dios ha dado a su iglesia, es decir, varones preparados para edificar el pueblo de Cristo, hoy en día son el de evangelista y pastor, que menciona Efesios 4:11. Ese versículo está. Y el Señor ha dejado a estas dos personas, evangelista y pastor, como los encargados del crecimiento espiritual en la congregación hoy en día, ¿sí? Entonces, los que continuaron edificando el fundamento de los profetas y de los apóstoles son los evangelistas y son los maestros, según Efesios 4:11. Por lo tanto, estos son dones que ya no existen en la iglesia contemporánea. Este liderazgo perteneciente a la iglesia en Antioquía son mencionados 5 siervos de Dios. Eso vimos, decía, había profetas y maestros y luego menciona 5 profetas de Dios. Dice el versículo: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Tenemos 5 hermanos que están en el liderazgo de la iglesia, que son los encargados del crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Me ayudas, por favor? Gracias, hermano. De Bernabé podemos extraer lo siguiente. La Biblia nos habla de Bernabé con adjetivos para describirlo, cómo era su carácter, cómo era Bernabé. De él es el que podemos sacar más información de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que era hijo de consolación. Gracias, querido hermano. Hijo de consolación, esto quiere decir alguien que está dispuesto a animar a otros. Entonces, así es como la Escritura lo define a Bernabé. También dice de Bernabé la palabra de Dios, varón bueno, lleno del Espíritu Santo, dice.
Esto significa alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Eso significa la llenura. Alguien que es guiado, alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Él es mostrado como un hombre generoso con el prójimo. También lo podemos ver en Hechos, dando sus pertenencias para ayudar al prójimo. Es un hombre generoso, también lo define la Escritura. Pero también fue el encargado de convencer a la iglesia de que Saulo, o el apóstol Pablo, realmente se había arrepentido. La razón es que debemos saber también un poquito del trasfondo del apóstol Pablo antes de conocer al Señor. Era alguien que perseguía a la iglesia. Lo leímos ahí, un poquito más atrás, en capítulo 8, cómo él asolaba a la iglesia. Era alguien que metía en la cárcel a los cristianos. Es lo que la Biblia menciona de el apóstol Pablo antes de conocer al Señor. Entonces, cuando él conoció al Señor, era quizás lo más seguro tener un poquito de resguardo. Quizás me está engañando y me va a meter preso. Entonces, Bernabé, y haciendo uso de su carácter de consolación, él convenció a los demás apóstoles de que efectivamente el apóstol Pablo había tenido una conversión genuina con el Señor. Que realmente el apóstol Pablo se había arrepentido. Luego menciona a Simón, el que se llamaba Níger, dice la palabra de Dios. Níger significa oscuro o negro, eso significa. Podemos deducir que era de trasfondo judío por el nombre Simón, pero no podemos saber más acerca de él. La verdad que la Escritura no habla mucho más de él, y es lo que podemos extraer solamente por su nombre. Algunos comentaristas dicen que él tenía un ministerio evangelístico, con gente de África, y por eso él había tomado ese apodo. Pero no podemos saberlo realmente, porque la Escritura no nos dice más. Luego menciona también a otro hermano, Lucio de Cirene, otro siervo de Dios en el liderazgo. También lo mismo, solo sabemos que era natural de Cirene. Esta es una región del norte de África. Y entonces no podemos saber más también de él. La Biblia no nos habla mucho más de él tampoco. Probablemente era de los que venían escapando, porque menciona que los de Cirene hablaron a los griegos. Habíamos leído eso ya, de los que venían arrancando de la persecución, y probablemente Lucio de Cirene venía ahí, en ese grupo de los que predicó el Evangelio al principio en Antioquía. Después, la palabra de Dios menciona a Manaén. Ahí nos dice un poquito más, y el texto mismo nos muestra que se había criado con Herodes el tetrarca. Herodes, hay varios Herodes en la Biblia, pero el Herodes que menciona acá fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Sí? Y también tuvo que ver con el juicio del Señor Jesús. Por lo tanto, no eran personas que tenían un buen testimonio, ¿no es cierto? Manaén se crió con este monarca, con Herodes el tetrarca. Eso es lo que la Biblia menciona. Entonces, aquí podemos hacer quizás un paréntesis y ver cómo detrás de bambalinas podemos ver la gracia de Dios para alcanzar a un hombre en medio de una familia tan malvada. Pues eso es solamente la gracia de Dios, donde el Señor puede alcanzar a cualquiera. Entonces, es interesante que mencione cómo había sido la niñez de este siervo de Dios. O sea, probablemente también tenía las mismas malas costumbres, pero Dios le rescató y le perdonó por su gran misericordia. Y finalmente se menciona al apóstol Pablo como parte de este liderazgo. El Señor mismo dijo del apóstol Pablo, en capítulo 9, que es instrumento escogido para su obra. Esa es la descripción que da la palabra de Dios del apóstol Pablo. Instrumento escogido para su obra. Por lo tanto, es un liderazgo que no solamente tiene una posición en la iglesia, sino que está sirviendo. De hecho, la mejor palabra en vez de liderazgo sería decir siervo, ¿sí? Porque el que quiera ser el primero será vuestro servidor, dijo el Señor. Entonces, es lo que podemos apreciar también en la segunda parte, que es la primera parte del versículo 2. Dice,
ministrando estos al Señor y ayunando. Por lo tanto, es un liderazgo de siervos, están sirviendo en la iglesia. Estos verbos que estamos viendo acá, ministrando y ayunando, no terminan en ando, con esa terminación, porque sí solamente, sino que efectivamente el Señor nos quiere mostrar que estos no solo eran títulos ligados a ellos, profetas y maestros, como vimos, sino al contrario, estaban sirviendo al Señor y a su iglesia. Entonces, ellos servían a la iglesia, no eran solamente títulos, era algo que ellos practicaban. Era algo que estaban haciendo continuamente, ministrando y ayunando. Ellos estaban involucrados también, menciona la palabra ministrando, en la adoración al Señor, pero también en la exposición de la palabra. Esto fue descrito un poquito más atrás. Vamos, por favor, conmigo a Hechos 6. Vamos a ir recorriendo un poquito Hechos. Hechos 6, versículos 2 al 4 vamos a leer, en donde aparece la elección de los primeros diáconos. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, bueno, los apóstoles en ese tiempo, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por lo tanto, el liderazgo espiritual involucra estas dos cosas: el ministerio de la oración y la palabra. Es lo que la Biblia nos enseña. Mientras los diáconos debían estar ocupados del servicio práctico de la iglesia. En este caso menciono un ejemplo, el servicio a las viudas, ¿sí? La alimentación a las viudas. También, vuelva a Hechos 13, por favor, queridos hermanos, para que no nos perdamos. Hechos 13. Bien. También la palabra de Dios nos muestra que estaban ayunando. Es otra palabra, otro verbo que aparece ahí. Es otra práctica que estaban ellos ejerciendo. El ayuno en el Nuevo Testamento no constituye una ordenanza para la iglesia, sin embargo se puede ver que es practicado. De hecho, el Señor Jesús lo describió para que fuera una práctica espiritual y no un acto de religiosidad como era en aquellos días. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:16, cuando ayunéis, por lo tanto el Señor da por hecho de que en algún momento su pueblo, sus discípulos iban a ayunar, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el Señor en ese capítulo ordenó de manera espiritual el ayuno para alejarlo del ayuno carnal y religioso de la época que no tenía nada de espiritual. El ayuno es más bien pasar un tiempo en oración o en la palabra, en el cual la comida toma un lugar secundario. Ese es el ayuno bíblico. Se observa que los siervos están ayunando en oración para buscar la voluntad de Dios. Mientras ellos están sirviendo y ayunando en su servicio, Dios dijo lo siguiente: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El gran poder e impulsor de la obra misionera es el Espíritu Santo. No es por iniciativa humana el hecho de que las personas sean llevadas a cierto lugar a predicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien decide el lugar y quienes saldrán para aquella bendita obra. Por ende, es también quien guía y embiste de poder para la obra del Evangelio. Veamos lo que dice el Señor en Lucas, capítulo 24. He aquí, luego de resucitar, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es interesante resaltar la palabra investido porque habla de una vestidura de poder.
Esa es la definición acá de Lucas. Es decir, los discípulos, la iglesia iba a ser llena del poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra del Evangelio, la obra del discipulado de las naciones. También podemos ver cómo el Espíritu Santo habla a los suyos para llamarlos a la obra. Al ver el verbo dijo, que lo podemos ver ahí, dijo el Espíritu Santo, ese es el verbo, dijo. Este muestra que el Espíritu Santo habló en una sola oportunidad. Es muy probable que haya sido por boca de algún siervo de Dios de aquella época. Recordamos que habían profetas. Es muy probable que Dios ocupó a alguno de esos profetas para declarar la voluntad de Dios y en este caso lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Hoy en día es obvio que esto se aplica como un reconocimiento de la iglesia local por sus siervos llamados a las obras. Es decir, podemos decir que el liderazgo va a estar involucrado en el reconocimiento de los siervos que Dios está llamando, porque ya no tenemos, como hemos visto, el don de profeta, pero sí va a haber evidentemente un reconocimiento de la iglesia hacia estos siervos. El Espíritu Santo dijo, apartadme, ¿sí? Es lo primero que dice, que también puede ser traducido como sepárenme, ¿sí? Esta palabra es muy interesante porque es un mandato con urgencia. El Espíritu Santo está mandando a la iglesia a apartar a estos siervos. Y note que dice, apartadme en plural, apartadme. Es decir, Dios, en este caso el Espíritu Santo, le estaba diciendo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, es lo que la palabra de Dios nos menciona. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo estaba mandando a la iglesia a que separasen estos hermanos para la obra misionera. Los escogidos por el Señor fueron Bernabé y Pablo, que más adelante vemos en Hechos que claramente estaban capacitados para la obra. Podemos ver que el Señor los utiliza grandemente. El llamado que hace el Espíritu Santo es también con relación a los siervos de Dios, no solamente que Dios le habla a la iglesia, sino que también le habla a los siervos, porque dice, a la hora a que los he llamado. Esto quiere decir que el llamado que hace el Señor no es solo a la iglesia a que reconozcan estos siervos, sino que el Señor llama personalmente a sus siervos, de manera que estos tienen un deseo de volcarse a la obra de Dios. Es muy visible en la Escritura que el llamado a las misiones del apóstol Pablo no ocurrió aquí, sino antes. Dice Gálatas capítulo 1, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este testimonio que menciona el apóstol Pablo es algo que ocurrió antes, es decir, prácticamente desde el momento que el Señor lo salvó, él ya sabía que Dios lo iba a ocupar para su obra. Por tanto, el llamado ya había sido en la vida del apóstol Pablo. También pasa lo mismo con Bernabé. Vamos a Hechos, vuelve un poquito conmigo, capítulo 11, versículo 22. Bernabé ya había sido enviado a la obra antes. Versículo 22. Entonces, en capítulo 11 estamos viendo cómo se estableció la iglesia en Antioquía y la iglesia en Jerusalén supo de esto y miren lo que pasa, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Por lo tanto, el Señor ya le había mostrado a Bernabé que también lo iba a ocupar para la obra misionera. Dios llama a sus siervos y a la iglesia, y llama a la iglesia, que es guiada por Dios, a reconocer estos siervos. Es llamativo esto también porque el apóstol Pablo se podría haber jactado de su apostolado. Yo soy un apóstol, y pudo haber seguido solo, sin quizás pensar en un reconocimiento de otras personas o el consentimiento de otra persona.
Pero para los siervos de Dios era evidente que la iglesia estaría involucrada en la obra de enviar siervos a la mies del Señor. Notamos también algo importante, es que Dios llamó a personas del liderazgo de la iglesia, pero sin dejar la iglesia sin liderazgo. De 5 llamó 2 líderes. Es lo que vemos también. También el Señor llamó personas que servían en la iglesia y tenían la capacitación espiritual para aquello. Recordemos cuando el Señor dijo del apóstol Pablo, aquí lo leo literal, instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles. Eso es lo que dijo el Señor del apóstol Pablo. Por lo tanto, era alguien que Dios estaba capacitado para la obra misionera. Ahora vamos a ver la reacción de una iglesia bíblica ante lo que dice el Espíritu Santo. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, dice la palabra de Dios. Se puede ver en este párrafo que se complementa el servicio mostrado antes, porque ahora Lucas agrega la oración. Habíamos visto que estaban ministrando, ayunando, y ahora Dios dice que están ayunando y están orando. Entonces nos agrega algo más en el servicio, en el buscar la voluntad de Dios. Entonces ya observamos que el ayuno no es simplemente dejar de comer porque sí, eso no es ayuno bíblico, sino es el dejar de lado la alimentación por un tiempo para tener una devoción, buscar el rostro del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bien, nuestro pasaje mismo lo aclara porque dice, habiendo ayunado y orado. Entonces son cosas que están juntas. ¿Sí? Entonces el texto nos dice que ellos dejaron de lado por un tiempo la alimentación para orar, para buscar el rostro del Señor. El ayuno bíblico se practica en conjunto con la oración. No existe ayuno verdadero sin buscar el rostro del Señor. Eso no es ayuno. Cualquier otra práctica semejante podría caber en una religiosidad solo para demostrar que soy más espiritual que los demás. Los siervos de Dios seguían buscando el rostro del Señor para conocer su voluntad. No por nada el Señor enseñó en la oración que ésta debía ser en dirección al Padre, como vemos en Mateo 6. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestra oración va dirigida a Dios, buscar al Señor. Ellos estaban sirviendo al Señor, estaban orando y estaban ayunando para buscar la voluntad de Dios en este llamado que el Señor ya había hecho. Observamos que la iglesia en Antioquía se involucró en las misiones mundiales al reconocer el llamado que el Espíritu Santo ya había efectuado en estos siervos. El texto muestra que les impusieron las manos. Interesante, les impusieron las manos, dice. El hecho de que los demás hermanos de liderazgo les hayan impuesto las manos implica un reconocimiento genuino por parte de la iglesia y es también una señal de compañerismo. En este contexto se limita a ser un símbolo de reconocimiento y compañerismo para la obra en que Dios les ha llamado o ha enviado. Dice F.F. Bruce, un comentarista, lo siguiente respecto a la imposición de manos: el acto de la ordenación o la imposición de manos no capacitaba a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Dios les había llamado, sino que significa que toda la iglesia expresó su compañerismo y su reconocimiento del llamamiento divino para estas dos personas. Por lo tanto, es un símbolo de reconocimiento y compañerismo en la obra misionera. El hecho de que la iglesia esté involucrada en la obra para enviar misioneros es un patrón que se repite varias veces en la palabra. No es la primera vez que podemos ver esto. Por ejemplo, con relación a nuestra iglesia en Antioquía, Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén a ver la obra de Dios. Voy a leer para ustedes 11:22 de nuevo. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Por lo tanto, el hecho de que la iglesia se involucre en enviar misioneros, enviar siervos de Dios para la obra,
No es la primera vez que aparece, ha aparecido antes. Leo para ustedes otro ejemplo también en Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí está hablando el apóstol Pablo y muestra que la iglesia de Filipo había enviado un misionero a ayudar en el ministerio del apóstol Pablo. Este era Epafrodito. Entonces, la iglesia de Filipo, en este ejemplo, envió a Epafrodito a ministrar o ayudar al apóstol Pablo. Este, por supuesto, le ayudó en su ministerio. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, es lo que dice Pablo de Epafrodito, este siervo que la iglesia de Filipo envió. Dice también, vuestro mensajero. Esto es lo mismo que decir vuestro enviado. Literalmente dice vuestro enviado el apóstol Pablo. Entonces, es un ejemplo o un patrón que se ve en las Escrituras varias veces, el hecho de que la iglesia local esté involucrada en enviar siervos de Dios a la obra misionera. No es la primera vez que aparece acá. Luego de que el texto menciona que les impusieron las manos en señal de apoyo, enseguida los despidieron. Esta palabrita es interesante también. Esto también puede ser traducido por los liberaron o los dejaron ir. Eso podemos traducirlo quizá de una manera un poco más alternativa, ¿sí? Los liberaron o los dejaron ir. En la práctica muestra que debían dejar que el Espíritu Santo los guiase para la obra. El Espíritu Santo llama, envía y la iglesia reconoce y deja ir. Ellos tuvieron que relevar, esa es la palabra. Ellos tuvieron que relevar sus ministerios en la iglesia a otros siervos de Dios. Es decir, dejaron que otros hermanos tomaran sus labores en la iglesia. Recordemos que aún quedaban tres líderes que el Señor había levantado, capacitados para llevar el servicio de la congregación. Aunque el texto no lo muestra, la iglesia también debe haber orado por Bernabé y Pablo, y es muy probable que también les haya encaminado con víveres y lo necesario para el viaje. Encaminar significa ayudar para que el siervo de Dios llegue al lugar a que Dios le ha llamado. Es un término bíblico que aparece en otros pasajes. Esto se puede ver en Tito 3:13, ¿sí? La palabra encaminadle, el verbo encaminadle, es decir, las iglesias también estaban comprometidas con apoyar a estos siervos a que pudiesen llegar al lugar en donde Dios les había llamado, les estaba enviando. Antes de hablar de las conclusiones misioneras, porque estamos en una conferencia misionera, para efectos de esta conferencia, debemos tener con claridad lo siguiente. Tal como estudiamos en los últimos 2 domingos, todos los creyentes somos responsables por la evangelización de nuestro entorno, todos, sin excepción. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de llevar nuestro entorno a Jesucristo. Cada uno de nosotros es responsable de predicar el Evangelio a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, compañeros de universidad, compañeros de colegio, etc. Cada creyente es responsable del área en donde se mueve día a día, cada uno. Ustedes y yo somos responsables del lugar que nos rodea, de que ellos puedan conocer al Señor. Somos responsables de eso, de anunciar el Evangelio y hacer discípulos en nuestro entorno. Aún así, siendo obedientes con el Señor con esto, cada uno de nosotros, solo es la mitad del mandato. El Señor nos dice que debemos ir a todas las naciones, es decir, no solamente ocuparnos de nuestro entorno, sino que también todas las naciones, toda tribu, toda criatura, hasta lo último de la tierra. Para lograr aquello, la Iglesia Bíblica Roca Grande, al igual que la Iglesia en Antioquía, debe participar activamente en reconocer los siervos que Dios está llamando y debe dejarlos ir a que lleven el Evangelio más allá de Santiago de Chile. Por lo tanto, la primera parte de la evangelización es
la exposición del Evangelio que cada uno tiene que hacer con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestro entorno. Esa es nuestra responsabilidad. Pero como llevamos el Evangelio a otras naciones, es enviando misioneros. Así es como la iglesia debe hacerlo. Entonces ahí alcanzamos todas las naciones. Conclusiones para la obra misionera. Los misioneros deben estar capacitados. Es claro ver cómo Dios está llamando a personas capacitadas espiritualmente para su obra evangelística. Además, Dios no solo llama a personas capacitadas espiritualmente, sino que también llama a personas que están sirviendo activamente en la iglesia local. Por ejemplo, sería difícil pensar que si alguien que nunca ha predicado el Evangelio aquí va a predicarlo en China, ¿por qué debíamos pensar de que sí lo va a hacer allá? Si no es capaz de predicar el Evangelio a sus familiares o amigos, es muy probable que no pueda hacerlo en otro lugar también. O que sea alguien que nunca ha servido aquí en la iglesia. ¿Qué confianza nos da que esa persona va a servir en otro lugar? Entonces, ¿por qué lo haría en China, por ejemplo? O en la India, si acá no ha servido. Por lo tanto, la capacitación más el servicio son asuntos muy importantes para la obra misionera y para los misioneros. Ambas cosas, la capacitación y el servicio. También vemos que Dios pone un deseo por la obra misionera. Esto también es muy importante porque debe haber un deseo en los hermanos para ir a otro lugar. Un deseo que permanece en el tiempo. No es posible ver que alguien vaya por alguna obligación impuesta o hacer turismo, por ejemplo. Es un llamado a llevar el nombre de Cristo a las naciones. Dios capacita y envía. También podemos ver que se enviaron 2 hermanos. Es algo que nos muestra la Escritura en varias oportunidades. Es evidente también que en un equipo pueden dividirse las tareas evangelísticas y ayudarse mutuamente. ¿Es posible ver misioneros solos? Sí, pero es mejor si hay un equipo. Eso sería lo que podemos aprender de estos pasajes, queridos hermanos. Y también podemos aprender lo siguiente. Los misioneros deben ser reconocidos por la iglesia local. Este es el anillo de oro para este proceso. Siempre la iglesia debe ser quien reconozca este llamado. Recordamos que Dios le dice a la iglesia, apartadme. Dios en su plan evangelístico mundial ha incluido a la iglesia como el organismo que reconoce y apoya a los misioneros. Esto ayuda mucho, por ejemplo, a tener seguridad del llamado. Dios no hace nada a medias, queridos hermanos. Dios llama a los misioneros y la iglesia los reconoce y los deja ir. Por lo tanto, la iglesia es parte fundamental de enviar a los misioneros al campo. El Señor dijo y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Voy a leerlo otra vez. Lucas 10:2, también está en Mateo 9. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos, queridos hermanos, para que podamos ser una iglesia que se involucre en la obra misionera y podamos ser fieles al Señor también en esto. Oramos, hermanos. Damos gracias, Señor, por este tiempo de la conferencia, de poder aprender su palabra, de poder ser exhortados, Señor, a cambiar nuestro corazón, nuestra perspectiva, a veces egoísta, a veces falsa, a veces equivocada, pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, nos alumbra y nos muestra, Señor, que somos instrumentos, somos testigos suyos para anunciar el Evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, hasta que toda la tierra pueda adorarte, Señor.
Ayúdanos, Señor, en esta parte tan práctica de poder pensar en las demás naciones, en los demás pueblos fuera de Santiago y poder reconocer a los siervos que tú estás llamando, Señor. Te pedimos también, como el Señor nos decía, rogamos, Señor, de que envíes siervos a tu mies, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.